GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Viernes, por fin es viernes, 5 de abril del 2019, las 4 de la tarde con 1 minuto, y en este pueblo mágico, nublado, con pinta de lluvia, pero haciendo calorcito, 25 grados centígrados, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos que ya nos pueden estar viendo en nuestra página de Facebook, GB Radio, y también en nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx, tanto en radio como en televisión. Nuestros teléfonos en cabina 5896-1230. Pues vamos a dar inicio, amigos y amigas, a este su programa de La Hora del Búho. No quiero llamarle denuncia, porque no es una denuncia. Es una molestia, es algo que me incomoda. Algunos, iba a decir ex colaboradores, algunos ratas de los que estuvieron conmigo en Radio Tepoztlán, han hecho comentarios, han escrito a nuestra página, a los diferentes programas, hoy en la mañana, los horóscopos con Lu. Un pobre diablo que ante el anonimato dice que mejor se pasen a ver los horóscopos con una persona que ni siquiera da la cara como tal. Tiene que estar con una peluca, tiene que hacer un algo para poder llamar la atención. Y escribe que mejor se pasen allá. Pues ante el anonimato yo le llamo simple y sencillamente cobardes. Habría que recordarle a este personaje, y no voy a decir su nombre, a este personaje que me tendría que dar las gracias, porque si no él hubiera ido a prisión por robo, porque yo lo defendí. A este sui generis personaje que se tiene que poner pelucas y hacerse pasar como homosexual para poder llamar de alguna de otra forma la atención. Pues si quiere llevarse a nuestro auditorio, a nuestros amigos y amigas, ellos serán los que decidan en dónde están los mejores programas. No voy a decir la estación de radio porque sería darle demasiada importancia. Simple y sencillamente lo único que yo puedo decir es que esa estación de radio en donde lo están invitando para que vean los horóscopos y o cualquier otro tipo de los programas, todos ellos fueron recibidos en Radio Tepoztlán, ahora GB Radio, y que a muchos de ellos les mataba el hambre, y que muchos de ellos iban a suplicar un trabajo ahí, y que todos ellos resultaron ser una sarta de traidores. Pero está bien, el sol sale para todos. No me voy a meter a tratar de llevarme radioescuchas de Énfasis Radio, no, de ninguno. El sol sale para todos, y que ustedes, que son los que para nosotros valen la pena, ustedes decidan a qué estación de radio quieren ustedes poner. Si quieren ver a una persona que sale disfrazado de homosexual, no sé si lo sea, pues que tenga los pantaloncitos suficientes como para decir: soy Ildefonso, y invito a los radioescuchas de GB Radio a que me escuchen a mí. Hay que dar la cara. Saben dónde estoy, saben cuáles mis autos, no me escondo, yo sí doy la cara.
pequeña gran diferencia a muchos que ante el anonimato tienen la valentía de decir y hacer las cosas. Hoy, en el programa de mayor audiencia de esta estación, de GB Radio, Los Horóscopos con Lu, habría que recordarle a este patético, traidor y cobarde personaje que cuando estábamos en FM nunca llegó a tener 6,000 radioescuchas, y con Luisa Martínez Quintero, mejor conocida como Lu, llegamos a tener 30,000, 35,000 radioescuchas. Pequeña gran diferencia, ¿no? Será por un algo. Será para aquellos que creen en los horóscopos, ¿no? Quizás sea porque lo sepa dar, ¿no? Nada más por eso. Y hoy lo dijo muy claramente Luisa, de que no tenemos la necesidad de andar robando a los radioescuchas. Ustedes, amigos, amigas, son los que deciden y determinan qué estación van a escuchar o qué programas quieren ver. Insisto, hay muchísimas estaciones. Ustedes son los que deciden qué programas les llaman la atención. Quizás de GB Radio les gusten 1, 2, 5, 10, y de otra estación les guste otros tantos. Está bien. A mí, en mi calidad de director de Radio Tepozotlán, me robaron hasta la página de internet, hasta ese grado. El anterior dueño de Radio Tepozotlán los había despedido a estos dos personajes. Yo los recontraté. Al que se está ocultando de dar un nombre, también lo habían corrido. Yo lo recontraté. Así una infinidad de personajes que estaban en Radio Tepozotlán que los había corrido Jorge Martínez Vargas. Y los había corrido de una forma categórica. Yo les di la oportunidad cuando me la solicitaron. A más de uno les di de comer. A todos los que estaban en Radio Tepozotlán, el día de su cumpleaños, se les festejaba, Pero las traiciones están a la orden del día. Por eso bien reza el dicho, ¿no? Más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Por desgracia, es una verdad. Y ojalá de este sui generis personaje, que insisto, se tiene que disfrazar de homosexual, de gay, con todos mis respetos para ese género, para poder llamar la atención. ¿Sabe dónde vivo? Adelante. Yo sí doy la cara. Dada esa explicación, amigos, amigas, mil disculpas, pero las personas que nos siguen y que llegaron a leer ese comentario tan bajo, tan cobarde, es molesto. Yo en ningún momento me he referido a ninguno de aquellas personas que me traicionaron y que colaboraron para Radio Tepozotlán, ahora GB Radio. Me he olvidado. Si los veo y los saludo, me vale. Que sea de su vida, no me interesa. Ojalá y así pudieran decir ellos, ¿no? Pero cuando el hambre pega, la boca se suelta. Y pues, amigos, amigas, nosotros aquí en GB Radio, muy tranquilos, tratando de hacer nuestro mejor trabajo, tratando de ofrecerles a ustedes la mejor música, la mejor programación. No queremos programas ya de relleno. Cometí ese gravísimo error y les ofrezco una disculpa muy sentida. Cuando tenía yo Radio Tepozotlán, tenía muchísimos programas de relleno. Ahora no. Las páginas del ayer, bitácora de viaje, mascota y yo, es una muestra de lo que se pretende hacer. Programas de calidad, no de relleno. Y lo saben todos los que aquí laboramos. No se toleraría a ninguno que se refiriesen mal a una estación de radio.
Nosotros tenemos la nuestra y nosotros nos tenemos que preocupar por hacer nuestro mejor trabajo para ustedes. A nadie se le va a permitir hablar mal de otra estación. Que las otras estaciones hagan su programación. Unos venden los espacios. A mí me lo llevan a proponer, ¿por qué no venden los espacios? No, porque pierdo el control de la calidad de los programas. Preferimos seguir así, tratando de dar, insisto, lo mejor de nosotros, tratando de preparar los programas como se deben de hacer, con mucho profesionalismo. Ustedes lo pueden estar viendo. Ojalá y ustedes nos puedan decir qué les parece ahora GB Radio. Si ustedes consideran que hay algo que podemos mejorar, por favor, háganlo de nuestro conocimiento. Díganos y con todo gusto lo hacemos. ¿Quieren algún programa en específico? Díganos y nosotros buscaremos a las personas idóneas, no rellenos. Y si ustedes, no sé, les gusta más un foro que otro, un croma como el que tenemos a nuestras espaldas para determinados programas, nos dicen, oiga, nos gusta más el de la ventana, nos gusta más este, y nosotros con todo gusto lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos preocuparnos por dar imagen. Eso es lo principal que queremos dar en esta estación: imagen, veracidad y mucho trabajo. Nava Carmín, Álvaro Enrique Galicia, amigo, ¿cómo estás? Deberíamos checar la mega obra de 4 carriles según enfrente de Haga y cuánto costará. Mi buen amigo Álvaro Enrique Galicia, cuando gustes, sabes que esta es tu radio, esta es tu estación, esta es tu cabina. Tú nada más ahorita nos dices que quieres el lunes. Aquí te esperamos el lunes para platicar en la hora del búho, el miércoles o el viernes. Nos ponemos de acuerdo, mi buen Enrique, y con gusto. Y a nuestra buena amiga Nava Carmín, que nos escribe de Nueva York, un muy cordial saludo hasta la Gran Manzana. Dicho lo anterior, amigos y amigas, vamos a dar inicio ahora sí a la hora del búho. Aquí hay una situación que ya no sé cómo entender. Ojalá y ustedes con sus comentarios nos puedan aclarar esto. Y el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, dice que México es el culpable del consumo de drogas en el país del norte. Miren que aquí en México estamos acostumbrados a escuchar estupideces de nuestros políticos, pero no una estupidez a este tamaño. El decir que México es culpable de que los gringos se fumen, inhalen, lo que vean, lo que sea, lo inhalan y se lo fuman, o se lo inyectan. Y dice que si en un año esto no se revierte, le va a poner una multa a México, increíble, por 500,000 millones de dólares. Perdón, ya perdió piso este señor. Ya vio que le sirvió como estrategia el pegarle a los latinos, el pegarle a los indocumentados, el pegarle a los mexicanos para salir elegido como presidente de los Estados Unidos. Ya vio que le funcionó. Ahora, como se quiere reelegir para el próximo año, muy sencillo, pone a los mexicanos, que somos los responsables y los culpables de que tengan una cantidad de drogadictos en los Estados Unidos, como, para comenzar, es el país de más drogadicción en el mundo. Y por eso también es culpable México. Hay que recordarle a este señor Trump, que ha de tener 70 y tantos años, no sé si ya padezca Alzheimer, que comenzaron a consumir drogas en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial,
y que se agudizó el consumo de drogas en los soldados que enviaban a Vietnam para que pudieran resistir las inclemencias del tiempo de allá, las enfermedades de allá. Y de ahí se derivó que el consumo de drogas fuera ya masivo en los Estados Unidos. Hay que recordarle a este señor Trump que México es un país de paso, que por desgracia ya subió al 10-15% del consumo. Antes teníamos 4 o 5%, ya subió, hablemos, hasta el 15% del consumo que se hace en nuestro país. Que tenemos autoridades corruptas, vaya que sí las tenemos. Nada más que nosotros, los mexicanos y las mexicanas, sí lo aceptamos. Sí aceptamos que nuestras autoridades son corruptas. Al nivel que me quieran poner, son corruptas. Y los gringos se dan unos baños de pureza. Dicen que ahí no hay corrupción. Claro que la hay. Están pensando los gringos, está pensando Donald Trump, que se pasa de gramo en gramo. No, se pasan por toneladas, por las diferentes aduanas, puertos, aeropuertos, y que las autoridades gringas también son corrompidas con la lana. Punto, se acabó. No es posible que entren cientos y miles de toneladas de droga y no se den cuenta. Y nada más digan, en México son los cárteles de la droga. Y en Estados Unidos son células. Hagan ustedes ese favor. Como si Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas no hubieran las grandes mafias que controlan la compra y distribución de cualquier tipo de enervante. Ahí están los culpables. Aquí vemos en México, amigos y amigas, que pese a toda la corrupción que hay, han caído grandes capos de la droga en México, desde Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, el Güero Palma, últimamente el Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Han caído muchos capos de la droga en México, pese a que nuestras autoridades son corruptas hasta decir ya basta, y lo aceptamos, pero no lo negamos. Digan ustedes, amigos y amigas, ¿qué capo de la droga fuerte ha caído en los Estados Unidos? Siempre agarran a las personas de color, a los latinos, a los chinos y a los rusos, que son los que distribuyen, sí. ¿Y quién se las da? A ellos. No hay unos agentes importantes dentro del narcotráfico en los Estados Unidos, en donde más de 150 millones de habitantes se drogan día con día. Y ahora dice este señor que la culpa de sus drogadictos es de nosotros. Y le dice al señor presidente de la República que si en un año no disminuye considerablemente la introducción de enervantes a los Estados Unidos, le va a implantar una multa de 500,000 millones de dólares. No sé cuántos ceros tenga eso. 500,000 millones. Yo siento que fue la primera babosada que se le ocurrió, o el primer número que se le ocurrió al señor y lo sacó, obviamente, como lo sabemos, ¿no?, en su Twitter, como si fuera un jovencito de 20 años que se la pasan con el Twitter porque no tienen otra cosa que hacer. Y me quiero imaginar que en la mañana está tan solo que no tiene otra cosa que hacer más que jugar con su telefonito y mandar twitters, ¿no? Entonces es increíble que esté diciendo esto, y que lo que nos debe de causar una indignación mayúscula, el señor presidente López Obrador diga que él no se enrolla, que él respeta la política exterior, que él no lleva una muy buena relación con el presidente Trump, perdón, y que nos digan que nosotros somos los culpables del consumo de sus drogas, y no tener que decir perdón. Que las autoridades estadounidenses trabajen
para agarrar a los verdaderos traficantes de drogas, a los que lo introducen, a los que la reparten y a los que las venden, que son tan responsables o más que cualquiera de los otros, ¿eh? Hay que poner un hasta aquí. El Senado de la República, yo lo dije, felicidades al Senado de la República. Hizo una queja diplomática porque se refirió a principios de semana y finales de la semana pasada a que nuestros hombres eran asesinos y violadores y nuestras mujeres prostitutas. Perdón, una queja diplomática. Y otra, obviamente, insisto, como no tiene otra cosa que hacer, el señor Trump en las mañanas comienza a tuitear. Mejor que se vaya al baño, ¿no? Es increíble que nuestros gobiernos, y no digo el del presidente López Obrador, de los que tengamos recuerdo, no solicitamos una disculpa pública. Le solicitamos una disculpa pública al Vaticano porque existió la Santa Inquisición. Exigimos una disculpa pública al gobierno español porque nos conquistaron y hubo sobrepasos. Y no pedimos una disculpa pública porque en pleno siglo XXI, en el año 2019, a nuestros hombres y mujeres les digan prostitutas y les digan violadores y asesinos. Para eso no hay por qué decirles ni pío porque se enojan los gringos. Perdón, no puedo yo entender eso. Pedimos que ofrezcan una disculpa quienes han pasado 500 años en un caso y 400 años en el otro. Pero no, perdón, ni nos atrevemos a exigirles, no es a solicitarles, a exigirles una disculpa pública al pueblo de México por llamarnos prostitutas, violadores y asesinos. Y ese señor Trump, el decir que nosotros somos los culpables. Si en Estados Unidos no se consumieran drogas, ¿para qué las llevamos a los Estados Unidos? Hay que ver para adentro, hay que decirle a este señor que vea para adentro. Y como ya le gustó la presidencia de los Estados Unidos, como ya le gustó ser el hombre más poderoso del mundo, ahora quiere reelegirse por otros 4 años para desgracia del mundo. Porque aparte, como si no fuera poco, acuérdense que su lema de campaña no era cómo iba a estar la economía en los Estados Unidos, que no ha avanzado, por cierto. Su tema de campaña era el muro fronterizo con México. Ese era su lema de campaña. Tenía que meter la palabra México para poder ganar. Y yo le pregunto a los estadounidenses, un día sin latinos, un día sin mexicanos, y se ponen a parir chayotes. ¿Y quién mejor que nuestra buena amiga Nava Carmín lo puede decir? Ella trabaja en Nueva York, sus hijos trabajan en Nueva York. ¿Qué harían en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en California, en Nuevo México, en Arizona, en las partes que ustedes me quieran poner de los Estados Unidos? ¿Qué harían sin los latinos y qué harían sin los mexicanos? El trabajo que nadie quiere hacer, ¿eh? ¿Cuántos gringos ustedes ven en las películas que estén lavando platos y lavando los baños y trapeando los restaurantes y las oficinas? ¿Cuántos? ¿Contra cuántos latinos? En las Torres Gemelas murieron 3,000. ¿Cuántos eran latinos? El 80%. ¿Por qué? Porque eran los que hacían el aseo, los que iban a preparar los alimentos, los que iban a limpiar, el personal de limpieza. Si ese ataque hubiera sido a las 11 de la mañana, hubieran muerto 50,000 gringos. Pero lo increíble, lo inédito, es que nosotros nos callemos la boca, no digamos nada, es decir, es que nosotros no nos metemos en la política de otros países. Y está bien, el derecho ajeno es la paz, está bien, la no intromisión está bien,
Pero cuando en otro país, llámese los gringos o llámese Canadá, España, Francia, el que me quieran poner, denigran a los mexicanos y a las mexicanas diciéndoles prostitutas, violadores y homicidas, y asesinos, yo quiero ver qué pasaría si en cualquier otro país del mundo. Quitemos a Rusia, quitemos a Alemania, quitemos a los gringos y quitemos a Gran Bretaña. Francia, España, Italia, Guatemala, Brasil, Argentina, nos dijeran eso, apostaría a que brincarían las autoridades a decir, exigimos una disculpa diplomática. Pero no. Tenemos que seguir siendo sumisos ante los gringos. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de México si a partir de la Segunda Guerra Mundial hubiéramos diversificado nuestros mercados? A Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Asia, a Sudamérica. No depender de un solo mercado. Porque donde se caiga el Tratado de Libre Comercio, a México le va como en feria. ¿Por qué no haberlo diversificado? ¿Por qué todo hacia los gringos? ¿Por qué los gringos nos pusieron una veda del atún durante más de 10 años? Una veda de aguacate por más de 5 años. Cada vez que se les antoja a los mendigos gringos, hacen una veda y fríguense los mexicanos. Y nosotros no podemos vetar nada. No recuerdo un solo producto nacional, gringo, que haya sido vetado en nuestro país. Increíble. Lo que decíamos, todos los presidentes y expresidentes que hemos tenido, nadie toca ni con el pétalo de una rosa a los gringos. Nadie les dice, esta boca es mía, ¿no? Y ahora, Donald Trump dice que por culpa de México, los gringos se meten todo. Bueno, si llegan, porque en todas las partes hay, y por desgracia en nuestro querido México se ha ampliado la delincuencia. No lo tratamos de negar, ni de tapar el sol con un dedo. Sexenio con sexenio se ha incrementado los robos y la violencia en nuestro país. A 4 meses se sigue viendo el incremento en homicidios, en robos. No es la cura de Benito. Mal hizo la señora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en decir, pues haremos lo posible. Perdón. Un lema de campaña del entonces candidato López Obrador, dijo que iba a combatir la delincuencia y que le iba a erradicar. Los que no fuimos tan creídos dijimos, pues qué buen chiste, la podrán disminuir, pero erradicar, nada, y menos en un sexenio. Pero si algún gringo es víctima de un atraco, víctima de una agresión física, los gringos se paran de puntitas y mandan una alerta que es peligroso ir a determinadas ciudades de México. Pero en Estados Unidos hay cacería de indocumentados. Y eso está que constatado. En Nuevo México, que es el principal lugar, en donde los rancheros de ahí salen a divertirse en la noche a cazar indocumentados. Auténticamente a cazar indocumentados en pleno desierto. Eso está perfectamente documentado. Pero aquí no se dice nada más que amor y paz. Bueno. Dice, atrapados en persecuciones mortales, la cacería de migrantes en los Estados Unidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos permite a sus agentes una amplia libertad para atrapar a las personas que intenten entrar al país ilegalmente. Una práctica que a menudo termina en lesiones terribles
y en otras terminan con la muerte. Dice, a medida que las agencias policiales modernas se alejan de las persecuciones a alta velocidad, a menos de que se trate de sospechosos violentos, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos permite a sus agentes una amplia libertad para atrapar a las personas que intenten entrar al país ilegalmente, con una práctica que a menudo termina en lesiones terribles y a veces con la muerte, de acuerdo a las investigaciones de ProPublica y Los Angeles Times. A las velocidades que los expertos consideran como muy inseguras, los agentes encajonan a los vehículos en movimiento, pinchan las llantas y emplean tácticas destinadas a hacer que los automóviles se salgan de la carretera. Inician persecuciones peligrosas para saber que en los autos van niños que no llevan puesto el cinturón de seguridad o están muy cargados, muy por encima de su capacidad. Al alcanzarlos, frecuentemente se encuentran con gente gritando y golpeando desde el interior de las cajuelas de los autos. No podemos negar que por culpa de los malos gobiernos que hemos tenido, siguen emigrando hombres, mujeres y familias hacia los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, ¿qué dice aquí? Raúl Fernando Castellanos Chivata, la influencia de Estados Unidos empobrece al pueblo por el sometimiento y sujeción. Pues sí, por desgracia, es cierto, nos sometemos. Bueno, se someten a las autoridades, el pueblo no se somete, pero por culpa de sexenios priistas, de sexenios panistas, y ahorita con este sexenio de la, como ya le llaman en la televisión, cuarta T, pues siguen emigrando hombres y mujeres y familias de nuestro territorio hacia el norte en busca de nuevas oportunidades que aquí, en su país, no tienen. Que aquí lo primero que nos deberíamos de preocupar es por generar fuentes de ingreso, lo cual al parecer lo único que está teniendo es ahuyentar las fuentes de ingreso. Pasan con la única situación de encontrar un trabajo, de que compraron muy barato lo del dicho del sueño americano, que ese sueño americano ni para los gringos existe, porque miren que también hay millones de gentes en extrema pobreza en los gringos. Que no nos pasen en la televisión, que no lo digan las autoridades, porque mienten las autoridades gringas también, y no nos den cifras exactas de la cantidad de gente que vive en los túneles. En Las Vegas ustedes no saben la cantidad de gente indigente que hay en Las Vegas, que hay en Los Ángeles, que hay en Chicago. Una cantidad de indigentes que no dan crédito, y que ni para ellos existe el sueño americano, pues mucho menos para los latinos. Ojalá y podamos revertir el hecho de que ya no se vayan. Ojalá y existieran las fuentes de trabajo bastantes y suficientes para tener una vida digna, nada más digna, ya sin grandes lujos, digna. Con eso se gana. Pero ¿de qué nos sirve que se digan, se hagan, si no se crean fuentes de trabajo? Pues la gente del campo, sobre todo del campo, la gente de provincia, pues tiene que salir de sus comunidades, muchas veces dejando hijos, esposa, familia en general, para irse a probar suerte a los Estados Unidos. Yo tengo un buen amigo, no voy a decir su nombre, pues todavía está de mojado por allá, le apodan el Jarocho. Esta es la segunda ocasión que se tiene que ir de indocumentado a los Estados Unidos. Ya va a cumplir 2 años que se fue, y nos hablamos con cierta frecuencia. Me dice Lick, ahora estuvimos caminando más de 150 kilómetros con los pies totalmente
con una cantidad de ampollas increíble, porque teníamos que caminar de noche hasta llegar a algunas ciudades. Todo ello para poder regresar con unos centavos a su país. Increíble. Y que si matan, han matado en el puente fronterizo a cualquier cantidad del otro lado, y nada más, y han matado a niños, con armas de fuego, sin llegar a cruzar. Y México no dice nada. ¿A cuántos que se atraviesan por el río Bravo han fallecido en el intento? ¿Cuántos los han matado cuando llegan a los Estados Unidos? ¿Por qué no los deportan? Simple y sencillamente pasan, los deportan, se acabó el asunto. Pero no, les disparan. Esto creería que ya la autoridad competente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República deberían de tomar cartas en el asunto con más frecuencia y no tolerar ni permitir el maltrato a nuestros connacionales del otro lado de la frontera. Ojalá y algún día podamos decir que ya se respeta los derechos humanos de los latinos en general y de los mexicanos en particular en los Estados Unidos, como ellos quieren y exigen que se respeten los derechos humanos de todos los gringos en todas las partes del mundo. Ellos no lo piden, ellos lo exigen, pese a que lleguen e invaden cualquier cantidad de países. El otro día lo estuvimos diciendo en la hora del búho. En América Latina van 58 países que han sido invadidos por los gringos, en diferentes épocas, pero 58. Y en el mundo, los que usted me quiera poner, siempre está un gringo metido donde no le llaman, donde no respetan la decisión del pueblo en tener las autoridades que se les venga en gana tener. Si van en contra de los intereses de los gringos, ahí estarán las armas gringas y los muertos de los otros países. Vamos a ver cuándo tenemos una autoridad con valor y cuándo tenemos una autoridad con visión de decir: vamos a hacer tratados comerciales interesantes con Europa y con Asia. A ver, ¿para cuándo? ¿Cuándo se les va a ocurrir abrir las grandes inversiones con esos dos continentes, Europa y Asia? Y que si me ponen un poquito más exigentes, el continente asiático es el continente más habitado del mundo. Imagínense ustedes que hicieran un tratado de libre comercio con la India, Japón, China y Rusia. Con esos tenemos a la mitad de la población del mundo, y no, nos queremos siempre conformar con la comodidad de tener 350 millones al norte, cuando podemos tener 4 o 5 mil millones de consumidores de productos mexicanos. Pero no, mejor preferimos 350 millones de gringos que 4.500 millones de asiáticos. Pues allá veremos. Comenzamos con otros temas, amigos, amigas. Hay muchísimos, no sé ni por cuál comenzar. En nuestra página de la radio, a eso de las 2:30 o 3 de la tarde, les avisamos a los que nos siguen en la página que no fueran a ir a Toluca, que no fueran a venir de Toluca a la Ciudad de México, porque estaba bloqueada tanto la libre como la de cuota. Las dos autopistas que van a Toluca estaban bloqueadas. ¿Y ustedes saben por cuántas personas? Por 100 personas. Bloquearon todos los carriles de la libre y de la de cuota. 100 personas, y había colas
hasta la entrada de Toluca y adelante de la colonia que está donde están los edificios muy altos. Ahorita les digo, increíble, con 100 personas. Las dos autopistas son del orden federal, pero como ya dijo el señor presidente López Obrador, nada de agresiones al que tome una carretera, que no le digan nada. Es que hay 20,000 automóviles varados, no pasa nada. Es que van a llegar tarde a una cita de negocios, no pasa nada. Es que van con una urgencia en una ambulancia a llevar a una persona que está delicada a un hospital, no pasa nada. Amor y paz. ¿Cómo podemos coincidir que 100 personas bloqueen la carretera México-Toluca, Toluca-México, a la altura de la Marquesa? Completamente bloqueada durante 2 horas y media. Porque alguien dijo, fue por un suministro de agua, de acuerdo. Pero ¿por qué interrumpir el libre tránsito de los demás? Que vayan esas 100 personas y que se manifiesten seria y enérgicamente al Palacio Municipal en Toluca. Que llamen a los medios masivos de comunicación para que sepan cuáles son sus requerimientos, en qué les está defraudando la autoridad, que tienen el pleno derecho de la manifestación, pero no tienen el pleno derecho de interrumpir el libre tránsito. Pero insisto, en nuestro país no pasa nada. Y para prueba de ellos, un botón. La empresa Coca-Cola, que está en Matamoros, en Tamaulipas, se declaró en huelga hace 7 semanas. La Secretaría del Trabajo manifestó que no había los elementos para irse a huelga, no la consideró como un movimiento obrero legítimo. Estuvieron 7 semanas en huelga. ¿Por qué? Porque así lo quieren, así lo hacen. ¿Cuánta gente se despidió? Muchísima gente. Coca-Cola en Matamoros, Tamaulipas, ¿va a continuar ahí? No lo saben. Porque querían un aumento del 20% y 32,000 pesos anuales de gratificación a fin de año. 7 semanas y no pasa nada. Fueron 3 semanas las que se tomó la CENTE en las vías férreas de Michoacán, no pasa nada. Llega la CENTE y toma el Congreso de la Unión, no pasa nada. No dejan entrar ni a salir a los diputados y diputadas, no pasa nada. Entonces yo me pregunto, y ojalá que ustedes me puedan dar la respuesta, entonces ¿cuándo va a pasar algo? El presidente López Obrador no quiere por nada del mundo tomar decisiones que van a molestar a algunos, como se ha hecho cualquier presidente, ¿no? No, la decisión de un presidente va a caer bien a todos. Va a caer bien a unos, va a caer mal a otros, pero se tiene que hacer. No creo que haya nada para que a todo el mundo nos parezca bien. Bueno, que baje la gasolina y a todos nos parecería formidable. No va a pasar, ¿no? Que nos regalan 100,000 pesos al mes, todos estaríamos felices de la vida. Tampoco va a pasar. Pero las decisiones se toman de esa forma, porque para eso es el Ejecutivo de la Nación, ¿no? María Fátima Villagómez Rodríguez, qué interesante, muchas gracias. María Fátima, que te esté gustando el programa, lo festejamos. Y ojalá nos recomiendes, y ojalá nos acompañes. Todavía queda 1 hora con 10 minutos de programa. Ojalá y nos puedas seguir acompañando.
¿Cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo va a pasar que se tomen las decisiones que beneficien a unos, obviamente, que se beneficie la mayoría y que se perjudique a los menos posibles? ¿Cuándo va a pasar eso? Ya no sé si va a pasar. Por lo pronto, si hay algo que pueda manchar el porcentaje de popularidad que tiene el presidente López Obrador, no se va a hacer. Mientras se vaya a trastocar ese porcentaje, que es del 78%, no recuerdo que ningún expresidente de México en funciones haya tenido esa popularidad del 78%. Cierto, estamos a 4 meses del inicio del sexenio del presidente, 5 meses ya, pero aún así el 78% es altísimo porcentaje. Pero no quiere el presidente nada que pueda dañar esa imagen, nada que pueda dañar ese porcentaje. Pues, señor presidente, a veces se tienen que tomar decisiones difíciles, duras, enérgicas, no populares, no populistas, porque se tienen que tomar las decisiones. Si no se toman las decisiones, ¿cuándo se van a tomar? ¿En qué momento se van a tomar? Aquí, 7 semanas de huelga en la Coca-Cola, habiendo considerado inexistente la huelga a la Secretaría del Trabajo. Pues en ese momento, la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que depende del gobierno federal, debe haber dado la autorización a esta empresa y o a cualquier otra a la contratación de otro personal, y aquellos que dejaron de trabajar más de 3 días injustificadamente a partir de que se declaró inexistente la huelga, después del tercer día se levanta el acta correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y pierden todos sus derechos los trabajadores. Pero ¿cómo van a hacer eso? Es que la Secretaría del Trabajo la considera inexistente. Pues sí, pero no se iba a aventar ese trompo a la uña el señor presidente de la República porque iba a bajar su popularidad. Entonces, mientras esta siga así, amor y paz, todos quisiéramos vivir en un mundo rosa. No lo vivimos, por desgracia, no lo vivimos. Hay que tomar decisiones a veces difíciles, a veces no gratas, pues se tienen que tomar por el bienestar de México, no por el bienestar y la figura de un solo personaje. Se debe tomar por el bienestar de nuestro país, no por la popularidad de uno, no por la imagen de uno. Se tiene que tomar por el beneficio de la nación. Ya vimos, 100 personas bloquean las 2 carreteras de Toluca y no pasa nada. Se declara una huelga inexistente en Matamoros, Tamaulipas, y no pasa nada. Se toman las vías férreas de Michoacán por parte de un sindicato charro y no pasa nada. ¿Cuándo va a pasar algo en nuestro país? Nos dicen a nuestros hombres y mujeres prostitutas, violadores, asesinos, y no pasa nada. Me pregunto yo, ¿va a pasar algo en alguna ocasión? Ya no sé. Ojalá y alguien me pueda explicar la cuarta transformación. Sigo sin entenderla. Hay que concluir, hay que acabar, hay que erradicar la corrupción. ¿Perdón? Pero hasta ahorita, de las licitaciones que se han hecho, todas las licitaciones, eso lo dijo el día de hoy en su noticiero Joaquín López Dóriga, han sido licitaciones directas.
ninguna por concurso. A fulano, a perengano, a X, Y o Z, ahí están las licitaciones. No licitaciones abiertas. Perdón, el señor presidente en campaña lo dijo, no se va a ver beneficiado un grupo en particular. Y habló sobre las licitaciones que se estaban dando a personajes de dudosa calidad moral. Y entonces, ¿esto cómo se denomina? Ya se están haciendo las licitaciones para Dos Bocas, Tabasco, para la refinería. Ya se están haciendo las licitaciones para el Tren Maya. Y me quedo con la pregunta antes de irme al corte. En esas dos, nada más en esas dos licitaciones. Y vamos a poner el aeropuerto de Santa Lucía. Ya se hicieron los estudios de impactación ambiental. Ya están los estudios generales para la construcción de ello. Ya hay un proyecto para ello. Hasta donde nos han dicho, no. Pero las licitaciones, ya. Pues comentábamos, ¿no? Un lema de campaña fue que nadie se vea beneficiado con las licitaciones. Yo me pregunto, en esos tres ejemplos, el aeropuerto de Santa Lucía, en Dos Bocas, Tabasco, para la refinería, y en el Tren Maya, ya vieron la viabilidad, ya hicieron el estudio de impacto ambiental y el estudio de viabilidad. No nos han dicho ni pío, pero tanto para el Tren Maya como para la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y hay tres empresas que están haciendo su trabajo para presentar el proyecto de las obras. Es porque va. Entonces, sin un estudio de impactación, sin un estudio de viabilidad, va porque va. Y porque va, a determinadas empresas. ¿Por qué no abrirse a una licitación pública, como lo indica la ley? Es que se pueden corromper. Sí. Para eso es muy sencillo. Se estudia y se analiza cuántas empresas hagan la licitación para ver sus estados financieros, la experiencia en el ramo que ellos quieran hacer la licitación, hacer un estudio verdadero, minucioso, para ver a qué empresas se les puede dar. Pero no, a tres empresas extranjeras que nos decían que son sumamente honestas. Bueno, ya después se sacó a la luz pública que dos de esas empresas eran bastante corruptas y que habían quedado bastante mal, pero que aquí no pasa nada. Entonces, ¿dónde quedan las licitaciones? O ya no va a haber licitaciones en este sexenio, o ya en la cuarta transformación hasta ahí se quedó, de que sean licitaciones directas. Nada de que la adjudicación pública, no. Todas las adjudicaciones hasta ahorita han sido en forma directa. Es que se evita la corrupción. Perdón, al contrario. Al contrario. Haciendo un buen estudio, no a la carrera, no al vapor. Un buen estudio de las licitaciones nacionales y extranjeras, y ver que las empresas que estén perfectamente bien constituidas, no como en antaño, en donde una empresa que se dedicaba a hacer uniformes estaba bacheando la Ciudad de México en el periodo de Miguel Ángel Mancera. No empresas que se dedicaban al modelaje y a la presentación de decanes para bachear también. A eso es a lo que yo me refiero. Empresas que se les estudie y se determine la viabilidad, la seriedad, sus movimientos financieros,
que estén al corriente en el pago de sus impuestos, que no tengan manchas. Y así como a nosotros nos solicitan 2 o 3 recomendaciones, solicitarles 25 recomendaciones y hablar de las 25 empresas que le hayan dejado como recomendados, a ver qué nos dicen. Y esas empresas también revisarlas, que tengan una honorabilidad comprobada. Pero es más fácil agarrar y llamar a empresas extranjeras y que lo hagan. No hay que hablar de empresas extranjeras y nacionales. Pero vemos que la Cuarta Transformación, y a 5 meses de distancia, no vemos que la Fiscalía General de la República ha hecho lo más mínimo para detener a los implicados, nada más en el asunto que mayor renombre se tuvo en el sexenio pasado, Odebrecht. ¿Ustedes han sabido de alguien que ha sido ya detenido el sexenio pasado por sus tranzas y corruptelas con esta empresa Odebrecht? Yo no. Y los noticieros no dicen, esta boca es mía. Entonces, con que se haga y se haga bien hecho, con que se haga y se estudie las licitaciones, se puede demostrar y se puede comprobar la honorabilidad de las empresas participantes en una licitación pública. Pero, pues, al parecer, como aquí no pasa nada, bueno, pues seguirá sin pasar nada. Y pasando a otro tema, amigos y amigas, lo que mucho nos preguntamos, y que lo comentamos el día miércoles en la hora del búho, la presencia de Napoleón Gómez Urrutia en nuestro país, después de que se fue de fuga tras la explosión de la mina de pasta de Conchos en Coahuila, hace más de 10 años. Son 12 años, no más. No recuerdo si fue en el sexenio de Vicente Fox o al principio del sexenio de Felipe Calderón, no lo recuerdo. Pero lleva más de 10 años de fuga, asilado político en Canadá, y lo trajeron a México. El señor presidente le ofreció una diputación plurinominal, de los que nadie vota por ellos, sino es una designación que da el partido en el poder. Pues ya salió el peine, porque está aquí Napito, Napoleón Gómez Urrutia. No sé si hayan dimensionado en el gobierno federal lo que pretende hacer este sui generis líder charro sindical, porque en su vida ha trabajado, en su vida ha bajado a una mina, no nunca. ¿Cuál fue su característica? Que su papi fue líder charro sindical de los mineros y le dejó la herencia del Sindicato Nacional de los Mineros a su ñoño, a su niño, a su bebé, y se llevó 53 millones de dólares, que era la aportación que hacen todos los mineros para un caso como el que sucedió en Pasta de Conchos, indemnizar a las familias. Una sola familia de la mina de Pasta de Conchos en Coahuila fue indemnizada. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Ese líder charro huyó del país con 53 millones de dólares. Y el señor presidente de la República lo premia haciéndolo senador de la República, y obviamente con fuero no tiene bronca. Y al tiempo, amigos y amigas, si no queda Morena en el 2024, este sujeto, Napoleón Gómez Urrutia, antes del 30 de septiembre del 2024, se va del país, si no queda Morena. Y si no, al tiempo. Pues este Napito, este líder charro, quiere sindicalizar
a la empresa más grande y más rica del mundo asentada en nuestro país. A ese tamaño. Los Walmart es el capital más grande del mundo. No sé cuántos Walmart, a ver si me lo pueden buscar en cabina, por favor, hay en nuestro país. Pues quieren sindicalizar a los Walmart en México. Cuidado. Porque si agarran y comienzan a hacer algún tipo de presión para sindicalizar a los de México, Walmart, México, se va. A como se maneja el sindicalismo charro en nuestro país, Walmart seguiría. Entonces, a eso lo trajeron, a hacer una CTM del PRI, a comenzar a sindicalizar a medio mundo para tener la fuerza del poder con los trabajadores, porque bien lo decía Fidel Velázquez en México: paro a México. Y se lo decía con mucha frecuencia a José López Portillo, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de estar un día en Los Pinos, amigos y amigas, un domingo, que fui a ver al entonces presidente José López Portillo, y estábamos afuera del Salón Carranza, si mal no recuerdo, y llegó Fidel Velázquez a Los Pinos. Obviamente él llegaba sin aviso, sin citas, sin audiencias, sin nada. Él llegaba porque llegaba. Iba yo caminando con el presidente, se detiene, en ese entonces un LTD negro, 4 puertas, vidrios polarizados, 2, 3 carros de escolta, y llega el presidente a saludarlo. Lo saluda y le dice: ¿cómo está don Fidel? Y el presidente lo saluda y Fidel le contesta: bien, gracias, Pepe. ¿Y tú cómo estás? Imagínense ustedes el no poco poder que tenía Fidel Velázquez, que a él le hablaban de usted y él le hablaba de tú al presidente López Portillo. Y nadie me lo platicó. Me tocó vivirlo. Tenía un poder que decía: si no se acuerda de conformidad a lo que está solicitando la CTM, paro al país. En ese entonces tenía 10, 15 millones de afiliados la CTM. Que eran hacer una CTM morenista y con el líder charro de Napito. Creo que se está metiendo entre las patas del caballo. No estamos hablando de una cadena pequeña, estamos hablando del capital en conjunto más grande del mundo. Es una familia que es los dueños de Walmart. A ver, aquí tenemos, hay 6.200 en el mundo, 6.200 tiendas en el mundo, no sabemos cuántas ha de haber aquí, pero me quiero imaginar que por ahí más de 200 o 300 sí lo ha de haber. Pero es meterse ahí, conociendo que los líderes charros le sacan provecho a todo, extorsionan a las bases, nunca toman en consideración a las bases, ni en Pemex, ni en el CENTE, ni la CENTE, ni nadie. Aquí acuérdense que un líder charro se perpetúa en el poder. Queremos perpetuarnos con otra CTM, en lugar de ser priista, morenista, y que se haga lo que Napito quiera, ¿no? Y nadie va a tocar las empresas que estén sindicalizadas con Napito, ¿no? Si para eso lo trajeron, creería que el señor presidente López Obrador cometió un grave error. ¿Qué mensaje se le está enviando al mundo?
de las empresas fuertes, las grandes cadenas, tendrán que afiliarse al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia. ¿Sí o sí? ¿Va que va? ¿O qué? Entonces, ¿qué pensar? Ahorita tomo ese mensaje. No sé, fue un mal comienzo, una mala decisión por parte del señor presidente de la República escoger a tan nefasto personaje. Pero creo que el mensaje a las grandes empresas internacionales debe ser negativo. Si Walmart es sindicalizado, apuesto doble contra sencillo que la cadena Walmart se va de México, antes de ser sujeto a extorsión, como lo hizo Fidel Velázquez durante más de 30 años, 40 años que estuvo en el poder. Ahora queremos ver a otro sui generis personaje. Ya de la CTM ya ni se habla. Cayendo el PRI, cayendo la CTM. Insisto, si Morena no repite en el 24, Napoleón Gómez Urrutia sale huyendo del país antes de que se le termine el fuero, como lo hizo otro priista que fue el gobernador de Veracruz. Si repite Morena, se quedará Napoleón Gómez Urrutia extorsionando a las empresas que se dejen extorsionar por medio de un sindicato charro. Porque hablemos con esa claridad, amigos y amigas. ¿Qué ha hecho el sindicato de Pemex a favor de los trabajadores de Pemex? Que se haya hecho público, que dijeran, es que logró el sindicato esto, y el Seguro Social logró esto, nada. O sea, no sale a la luz pública lo poco que han hecho a favor. ¿Por qué? Porque no hace nada. Ay, ay, ay. No, está en chino. Y aquí lo vemos. Lo que es ser un sindicalismo charro. Hablamos que la coordinadora, la CENTE, Coordinadora Nacional de la Educación, donde sus dos estados más fuertes, Oaxaca y Chiapas, son los dos estados con mayor analfabetismo de la República. Brady es la CENTE. Ay, 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 ruiditos aquí en cabina, de las que no pueden faltar. Pues ahora esta CENTE tiene tomado la carretera del Istmo de Tehuantepec. Ya tomaron las vías férreas de Michoacán. Hubieron pérdidas multimillonarias por este paro de 3 semanas. Ya tomaron el Congreso de la Unión, como lo comentábamos al principio del programa. Ya tienen tomada hace unos días, hace 3 semanas, el Istmo de Tehuantepec. Hacen lo que se les viene en su regalada gana. ¿Por qué no se hace nada? Muy sencillo, el costo político. Hay 40 diputaciones federales que les regalaron, obviamente, plurinominales, que les regalaron a la CENTE. ¿Quién? Morena. Si no les cumplen sus caprichos o les quitan de sus plantones, capaz de que se pueden ir a otro partido, Y el costo político es muy alto. Son 40 diputaciones federales las que le regalaron. No le regalaron 2. Le regalaron 40 diputaciones federales. Yo quiero ver
¿qué haría Morena sin esas 40 y que se fueran a la oposición? Con PRI, con PAN, con... ay, ya se me fue el nombre, el de la Revolución Democrática, con Movimiento Ciudadano. Oh, caramba. Se las pondrían bien difícil a la mayoría morenista, tanto en el Congreso como en el Senado, Pero, y aquí yo pongo, ¿y la autoridad qué? La autoridad no va a hacer nada. La autoridad va a decir amor y paz. Punto. Y que está tomada la carretera del Istmo de Tehuantepec, no pasa nada. Que no pueden desplazarse por vía terrestre hacia el centro del país o hacia el sureste del país, no pasa nada. No puedo concebir esto, amigos y amigas. Ya le agarró el modito la gente al señor presidente. Y el señor presidente no quiere pagar costos políticos. Y el no pagar costos políticos ahorita le puede traer consecuencias graves el día de mañana. ¿Qué es lo que quiere? La mitad de las plazas de los maestros en el sureste de la República. En los 5 estados donde la gente tiene presencia, quiere el 50% de las plazas. ¿Por qué? Porque quieren vender. Una plaza vale 150 o 200 mil pesos. Y quiere el 50% de las plazas. Quieren manejar los dineros de la SEP. La iniciativa de ley que propuso el señor presidente para la reforma educativa, ya se había presentado al Pleno del Congreso, la gente dijo, no quiero esas modificaciones a la reforma educativa. ¿Qué pasó? Se fue para atrás. A volver a presentar otra en donde la gente esté de acuerdo. La CENTE tiene 400,000 maestros. El CENTE tiene 1,200,000. Mañana se la va a cambiar el CENTE. Obviamente el CENTE no tiene 40 diputados federales. Y a lo mejor le puede decir, a ellos sí quítenlos de los bloqueos, a ellos sí no les doy nada, aquí sepárenlos, lo que quieran. Pero a la CENTE con 40 diputaciones federales no les va a hacer nada. Y mañana, ¿qué le va a pedir la CENTE al presidente? Lo que le pidan. Ya no pasó nada en Michoacán, no pasó nada en el Congreso, no pasó nada en el Istmo de Tehuantepec. Todo eso en 4 meses y medio, está iniciando su 5º mes de mandato el señor presidente, y no les ha dicho ni pío. Bueno, sí les ha dicho. Amor y paz. Me pregunto, ¿cuándo vamos a madurar en nuestro país? ¿Cuándo vamos a tolerar que se viole un artículo en perjuicio de otro? ¿El 11 constitucional? El derecho a la manifestación. Fue un logro revolucionario. Qué bueno que está el derecho a la manifestación. Pero hay formas y formas. Que no violen el artículo 6º con el 11º. Y el derecho al libre tránsito con tapa. Es decir, que para hacer el derecho a la manifestación, ahí está. Y se hace valer porque se hace valer a fuerza. Va que va. Me canso, ganso. Pero ¿y el derecho al libre tránsito? ¿Ese se puede violar por ser una sarta de sátrapas? ¿Los que van a bloquear son verdaderamente los maestros que dan clases? No. Los maestros que dan clases, los que están con el estudiantado, son los peones, los que tienen que obedecer las órdenes del líder charro. Y si no los obedecen, pues los quitan. ¿Cuál es el problema? Aquel que no se someta, se somete. Hay de 2 sopas, fideos y la otra, ya se acabó la de fideos. Entonces, ¿cómo poder denominar esto?
que un grupito puede hacer lo que quiera. 400,000 personas pueden hacer lo que quieran de un país de más de 120 millones de habitantes. Insisto, ahorita esta es la tercera que hace la CENTE en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, que son 4 meses y medio. Le faltan 5 años y medio al señor presidente. 5 años y medio que los van a agarrar de sus puerquitos. 5 años y medio que le van a tener que aceptar todo a la gente. Y por eso quieren crear un megasindicato a nivel nacional, con Napito, con alguien que se vio tan bajo, tan vulgar, tan ratero, de robarle a los trabajadores mineros 53 millones de dólares, que era su fondo para caso de una emergencia, de una contingencia de muertes y de indemnización. Traer a ese personaje patético a México, hacerlo senador de la República para ponerlo al frente de un sindicato nacional, como era la CTM. Vamos a ver qué nombrecito ridículo le ponen, ¿no? Póngale Napito para que lo identifiquemos. Igual que está pasando con la CENTE, hace lo que se le viene en gana. Y si se realiza realmente un sindicato a nivel nacional, va a hacer lo que se le venga en su regalada gana. Hay que vivir de las experiencias, hay que vivir del pasado, hay que vivir de la historia, amigos y amigas. Que vamos a querer seguir teniendo un sindicalismo charro como el que ha existido en nuestro país los últimos 60 años. Que cada empresa ponga su propio sindicato, pero que salgan de las bases. Que el líder charro dure 2 años y cambien por otro de los trabajadores de base. No alguien que nunca ha pisado el trabajo y por influencias y por dinero sea líder charro. Pues, como en México no pasa nada, quizás veamos en muy poco tiempo un sindicato nacional cuyo líder, se los anticipo, sería Napoleón Gómez Urrutia, con el consentimiento y bendición del señor presidente de la República, y veremos qué va a ser la cadena de tiendas de autoservicio Walmart, en caso de que este líder charro se aferre a decir entran al sindicato o entran al sindicato. Ese lo veremos en un futuro y por desgracia cercano. Pues ya me dieron el dato. 2.291 Walmart, incluyendo Sam's, Aurrerá, Bodegas Aurrerá, todo esto, 2.291 tiendas. ¡Wow! Es un mundo. Yo creería que es la tienda con mayor representatividad en México. No sé si haya más Sorianas, ya no existe la Comercial Mexicana, no hay tantos Chedrauis, pero 2.291 hasta el último conteo es un mundo. Y si eso le agregamos cuántos trabajadores por tienda tienen, wow, pues mejor no quiero decir cuántos, ¿no? Pero son muchísimos. Y ahora vamos a ver si se anima y le autoriza el señor presidente al pelafustán, al líder charro de Napoleón Gómez Urrutia, que obligue a sindicalizarse en un sindicato nacional a Walmart. Yo lo veo difícil. Otra de las cosas, amigos y amigas, la primera iniciativa de ley del señor presidente fue la Guardia Nacional. Y mil disculpas que se hable tanto al respecto de ello, pero son las noticias que hay en todos los noticiarios, en nuestra página de Animal Político,
en las noticias con López Dóriga, con Eduardo Ruiz Gili, con Ciro Gómez Leiva y con Carlos Loret de Mola. O sea, ¿por qué hablamos de eso? Uno, porque el señor presidente se está sobreexponiendo a ello al hacer sus reuniones mañaneras para informar al pueblo. Pero el presidente de la República, su primera iniciativa de ley fue la creación de la Guardia Nacional para combatir la excesiva delincuencia que ya había en nuestro país, de la delincuencia organizada sobre todo. Va a servir, pues no ha servido de mucho tener al ejército en las calles. ¿Ha disminuido? No, se ha incrementado. Una Guardia Nacional que va a estar conformada por marinos, ejército y policía federal. Ya tienen los uniformes que van a ser blancos camuflajeados. Ya se hizo la invitación a 25,000 solicitudes para reclutarse, para enseñarles lo elemental. Yo no sé para qué quieren 25,000 si hay 150,000 soldados en la República, pero quieren otros 25,000 porque no van a ir, todos los soldados no los van a meter, algunos van a estar en cuarteles. ¿Para qué? No lo sé. En el Congreso de la Unión hubo la rebatinga porque decían, ¿quién va a tener el mando central sobre la Guardia Nacional? Los partidos de oposición querían que el mando lo tuviera un civil. Obviamente Morena dijo que quería el mando militar en un militar. No pasaban las situaciones, se llegó a un arreglo con el PRI para que se convierta en el fiel de la balanza, por algún favor que lo debían de haber intercambiado, y se aprobó con una mayoría calificada que fuera un mando militar en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República no pasó así. En el Senado de la República dijo un civil al mando. Y así se había quedado. Un civil al mando y un militar al mando del operativo. Pero el encargado, la cabeza de la Guardia Nacional, tendría que ser un civil. Pues hoy, en conferencia matutina desde Zapopan, Jalisco, ahí se equivocó el señor presidente, dijo desde Guadalajara, Zapopan, no, Zapopan es un municipio que está muy pegado a Guadalajara. Desde Zapopan, desde la base militar de Zapopan en Jalisco, dijo que el mando único sería un mando militar, y antes se decía que un mando del ejército retirado, regresarlo para que estuviera al mando del operativo. Pues no fue ni una ni fue la otra. El mando, lo dijo hoy el señor presidente, va a ser por parte de un señor general en activo, y va a ser el mando, el jefe. Yo me pregunto entonces, perdón, pinche Senado, ¿para qué sirvió entonces? Y el Senado dijo, no lo apruebo un mando militar, apruebo un mando civil y un mando militar operativo. Así lo se acordó, así salió en la minuta. Por lo menos así nos enteramos por noticieros, por la prensa escrita, por la prensa hablada, de que el mando era civil y el mando operativo iba a ser militar, originalmente por un general en retiro. No importaba si era un general en retiro o un general en activo, eso es lo que menos importa. Pero ya el señor presidente ya lo cambió. Ahora, el mando lo va a tener un general en activo y el mando administrativo un civil. Y yo me pregunto, el mando
civil, ¿qué es lo que va a hacer? La papelería, ¿qué es lo que va a hacer el administrativo, el mando administrativo? No tengo ni la más remota de las ideas. Mi pregunta, y por eso lo puse como un tema que creí que tenía cierta importancia, es que lo que se prometió y lo que se sacó en conclusión en el Congreso y en el Senado es que debía ser un mando civil y un mando operativo militar. Pues resultó al revés. El mando lo tendrá un general en activo y el mando administrativo lo va a tener un civil. Yo me pregunto, ¿quién va a mandar sobre de quién? Pues obviamente el mando militar va a mandar. Va a tolerar, va a aceptar el mando militar que le mande un civil. Recuerden que al único que se deben las Fuerzas Armadas, nada más tenemos un general de 5 estrellas y se llama Presidente de la República, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Va al único mando que pueden, bueno, me equivoqué, que deben de obedecer las Fuerzas Armadas, es el señor Presidente de la República. Un general de división de 4 estrellas, que es el que me imagino que va a ser el que comande los operativos. Un general de 4 estrellas, un general de división, va a aceptar que un administrativo civil le diga qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pues amigos y amigas, tuve la enorme fortuna de pertenecer 6 años al colegio militar. Y al menos de que los generales o el ejército hayan cambiado en una forma radical su forma de hacer las cosas, no le van a hacer caso a un administrativo civil. Punto. Usted encuéntrese a un soldado y que le diga, se va a hacer una revisión de su carro, porque es un soldado raso, porque su sargento se lo ordenó, y le juro que va a hacer la revisión en su carro, le guste a quien le guste, porque su sargento se lo dijo. Imagínense ustedes un general que le diga a la tropa, se tiene que hacer esto, y que un civil le diga que no. No le van a hacer caso. No le van a hacer el más mínimo de los casos. Insisto, al menos que haya cambiado tantísimo en 40 años el ejército, pues yo diría, no le van a hacer caso. Pues ya el señor presidente ya determinó que la Guardia Nacional ya está aprobada. Les digo que nosotros, la política, la mexicana es algo increíble, ¿no? Ya se hizo la iniciativa de ley, ya se aprobó en el Congreso, ya se aprobó en el Senado, ya está todo, pero no están las leyes secundarias. Ya tienen el uniforme, ya tienen, en esos días va a dar a conocer el nombre del señor presidente del general que va a quedar a cargo del operativo. Ya tenemos todo. ¿Y las leyes secundarias? ¿Cómo se van a regir? En el momento de una violación a los reglamentos y a las leyes que de ella emanen, ¿dónde van a ser juzgados? ¿Por las autoridades civiles o las autoridades militares? Los federales los federales son civiles, ¿van a ser juzgados por los militares? ¿O los militares van a ser juzgados por lo civil? Creería yo, y siempre lo he dicho, salvo la mejor opinión de ustedes, que ustedes son los que tienen la razón, se ha querido hacer en lo que va de este sexenio las cosas a una velocidad meteórica. Ya tenemos eso, pues vamos armando las leyes secundarias a esta reforma para tener a la Guardia Nacional
no hay leyes todavía, no hay leyes secundarias para ver cuáles son los derechos y las obligaciones de esta Guardia Nacional. ¿Por parte de quién serán juzgados? ¿Cuáles son las situaciones que pueden ser violatorias para cualquiera de las partes? Es una situación que, si se quiere hacer bien hecho, no podría tardar menos de un año. Para hacerlas al vapor como lo hacemos en México, pues como van, vámonos tendidos, total. ¿Se va a hacer la Guardia Nacional? ¿Se necesita la Guardia Nacional? A ver, yo me hago una pregunta y voy a utilizar términos fuertes. Cualquiera de ustedes, amigos y amigas, que nos hacen el favor de escuchar y de ver, le llega la delincuencia organizada y les dice plata o plomo. ¿Qué dicen ustedes? Y lo mismo le va a pasar al ejército, a los mandos del ejército, a los diferentes mandos del ejército o de la Guardia Nacional. Plata o plomo. Porque cuando ya llegan con un mando significativo, es porque ya investigaron a toda la familia, ya saben en qué escuela, en qué trabajos, qué edades, ya tienen todo. Y le llegan y le dicen, a ver, y voy a poner un mando medio, a ver, señor capitán, vamos a pasar por aquí. El patrón le envía este regalo. ¿Qué quiere usted? ¿Plata o plomo? Ustedes me van a decir, entonces, ¿para qué queremos la Guardia Nacional o el Ejército o la Marina? No. Y creo que todos estamos conscientes, y más conscientes que la misma autoridad, que la autoridad ya sabe en dónde están los delincuentes y las cabezas de las delincuencias, que llegan y les barnizan las manos con sarta de dólares, a lo bestia. Ya lo saben. ¿Cuántas veces nos topamos con que a alguien le robaron su vehículo? Llegamos a la policía, ahora a la ministerial, ya saben, ¿no? 10 horas de trámite, y si usted les barniza la mano a la ministerial, encuentran su carro, al día siguiente ya saben en dónde se lo robaron. No, pues que en Tepozotlán, ya saben en dónde es ese carro. Y de repente dicen, fue una banda de rateros que asaltaron un Oxxo. ¿En dónde fue el asalto? En tal parte. Ya sabemos qué bandita fue. Y como saben, por ejemplo, en el DF, las bandas que actúan en el metro, ya saben quiénes son y quién las comanda. ¿Por qué los dejan? Una buena pregunta, ¿no? ¿Los detienen? No los detienen. ¿Por qué? Porque les barnizan la mano con dinero, punto, se acabó. Y la delincuencia organizada, esas mafias grandes que tenemos, por desgracia, le llegan a los bandos medios, plata o plomo. ¿Y qué dicen? Les hago una pregunta, amigos y amigas. En el municipio, en la colonia en donde ustedes vivan, sabemos que hay tienditas de narcomenudeo. Alguien que no consume este tipo de enervantes, este tipo de productos, sabemos dónde están. Y la autoridad no sabe. Y estamos hablando de tienditas de narcomenudeo. Aquí a escasas 2 cuadras de la estación hay una tiendita. ¿Y no lo sabrá la autoridad? Me quiero imaginar que sí. Pero le llegan y le soban la mano, punto, se acabó. Entonces, una Guardia Nacional, ¿para qué? ¿Por qué no agarrar? Lo primero es poner a los policías con un salario digno, con un salario que no... Usted soborne a un policía de tránsito, ya.
usted lo soborna con 100 pesos. ¿Por qué? Pues porque ganan 6.500 pesos al mes, por lo menos en este municipio. Poniendo unos salarios adecuados, no se van a dejar sobornar, se va a comenzar a disminuir la corrupción. Pero llega el de policía municipal a la tiendita de narcomenudeo y le dan los 500 pesos o los 1,000 pesos. Pues que sigue chambeando. Y después van brincando y brincando y brincando. Hasta dónde llega el dinero para arriba, quién sabe. No nos imaginamos todos, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero ya está la Guardia Nacional, no están las leyes secundarias a la Guardia Nacional, ya están el diseño de los uniformes, las cachuchas, las botas, ya están viendo qué armas van a tener, qué armas no van a poder traer, todo. Cuando la delincuencia organizada tiene 50 veces mejor armamento que las policías y que en muchas de las ocasiones el mismísimo ejército mexicano. Bueno, ya qué más se puede decir. Y nada más en un par de minutitos lo increíble, ¿no? Han pasado casi 2 años de los procesos electorales del 2017 y del 2018. Del 17 ya van a ser 2 años. Y el Instituto Nacional Electoral, porque ya le cambiaron de federal a nacional, que creo que es exactamente lo mismo, pero para cambiarle toda la papelilla, una feriezota, a ver quién se la quedó. El Consejo General del INE fijó un plazo para que los partidos e independientes regresen los recursos que no usaron en los procesos electorales del 2017 y 2018, esto es por la mísera cantidad de 54.600.000 pesos. Perdón, si fue del 17, ¿por qué tuvieron que pasar casi 2 años para decirle, oye, regrésame? Y los que fueron independientes, ¿dónde los van a localizar para decirle, regrésame? Y los partidos políticos que perdieron el registro, no. Hay que esperar, hay que dejar que pase el tiempo, que se enfríen las cosas para agarrar y decirles, regresen 54.600.000 pesos. Partidos políticos e independientes deberán de regresar a la tesorería de la Federación 54.600.000 pesos que no utilizaron durante los procesos electorales federales y locales de 2017 y 2018, determinó este jueves el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A casi 2 años. Primero, que todavía esté esa lana, Segunda, y si no está, ¿qué? ¿Los van a meter a la cárcel? ¿Les van a abrir un pliego de consignaciones? Porque, oigan, 54 millones de pesos son muchos millones de pesos. Pero, acuérdense, amor y paz, me canso ganso, va que va, no me meto, no me intrometo, tengo una buena relación con el país del norte, no sé cómo poder descifrar la política interior y exterior del actual gobierno federal. No puedo entenderlo, hay muchos cosas que me quedan vacíos. Dijo el señor presidente que se cancelaba el aeropuerto por medio de una caricatura de encuesta, el de las nuevo de la Ciudad de México, y que en 2 años estaba listo Santa Lucía. Todavía no hay nada en Santa Lucía como para pensar que ya va a estar listo. Se perdieron 40.000 empleos, más se perdió en la guerra, y pues estamos en México y aquí se hace política a la mexicana. Pues amigos, amigas, vamos a dar por terminado el día de hoy la hora del búho.